Bueno, bienvenidos a Es Comunicación, yo soy María Cogi. Hoy tenemos un invitado especial, él es Ricardo Benavides, él nos va a estar hablando un poquito de Project Management. Entonces, bueno, voy a dejar que Ricardo se presente. Ricardo. Sí, hola, buenas. Mi nombre es Ricardo Benavides. Llevo trabajando con Amazon casi 2 años ya. Llevo trabajando con pequeñas y medianas empresas 8, 9 años. He trabajado en tecnología y en los últimos 2 años en Marketplace. Tengo preparación en estrategia con INCAE y en gerencia de proyectos con Scrum Study como Scrum Master y con Tech como gerente de proyectos. Súper bien, un currículum súper completo y por eso yo dije, esta es la persona indicada para hablarnos de este tema. Bueno, Rick, contanos un poquito sobre qué es básicamente Project Management o dirección de proyectos. Igual, o sea, ¿qué tiene que ver ahorita? ¿Por qué es tan importante que la gente empiece a manejar este tipo de conceptos? Sí, claro. Bueno, gerencia de proyectos, básicamente, como lo dice la definición, es a la hora de que gestionamos un proyecto, llámese un proyecto como una iniciativa que tiene como fin producir un servicio o un producto en un espacio limitado de tiempo, ¿verdad? Es muy importante que sea con principio y fin. Eh, al no tener principio o fin, algo puede ser más bien como una organización, ¿verdad? Que es algo más ongoing o que sigue, ¿verdad? Entonces, a la hora de poner ese límite de principio y fin es donde queremos tener los mecanismos necesarios para poder planificarlo, ejecutarlo, controlarlo y como tal cerrarlo, ¿verdad? Llamándose a la parte de cierre en el momento en que recolectamos los resultados, cuál fue el beneficio, las lecciones aprendidas y bueno, a mí me parece que es bastante interesante porque es algo que aplica para cualquier industria, es algo que requiere mucha versatilidad, ¿verdad? Vos podés desarrollar proyectos, tecnología, medicina, farmacia, marketplace, lo que vos se te ocurra, ¿verdad? Al final de cuentas se trata de tomar una idea, transformarla en una iniciativa, estructurarla, ¿verdad? Que tenga un sentido de factibilidad y que si es algo que va a generar un valor y que los recursos van a ser utilizados de forma óptima, pues se ejecuta y con el objetivo de siempre promover el valor agregado, ¿verdad? Agregar algo, dar algo de vuelta a la sociedad, digo yo. Sí, súper bien. Bueno, de hecho, los conceptos que mencionas, pues sí, son bastante importantes. Algo muy importante que hay que recalcar y más que todo por lo que yo quería hacer este espacio en Es Comunicación es sobre esta interacción que tienen que tener los diferentes departamentos, porque como vos mencionás, es un proyecto que se maneja con otros recursos internos, por ejemplo, de una empresa. A veces hasta puede ser que necesiten tener esta comunicación con recursos externos para poder lograr que el proyecto salga adelante. Para vos, ¿qué es tan importante de la comunicación durante el proceso del proyecto? Ok, es curioso, ¿verdad? Porque dentro de las bases de gerencia de proyectos hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas áreas de conocimiento por las que el gerente de proyectos debe maniobrar y convertirse en un PM ninja, ¿verdad? Sin embargo, a mí, en mi criterio profesional, la línea o el hilo conductor a través de todo eso es la comunicación, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente o qué tan asertivo soy yo para comunicarme con mis stakeholders? ¿Qué tan eficiente soy en transmitir la idea del proyecto a la hora de planificarlo? ¿Qué tan eficiente soy al comunicar los resultados del proyecto al momento de cerrarlos? ¿Qué tan acertado puedo llegar a ser en el momento que comunico y traslado el cronograma, los costos? Al final de cuentas, de nuevo, todos esos factores que tocan un proyecto son conectados uno con el otro a través de la comunicación. Okay. El año pasado hice cierta investigación al respecto
y más del 80% de los project managers certificados alrededor del mundo consideran que comunicación debería ser la skill, ¿verdad?, número uno de cualquier gerente de proyectos. Ok, súper. Y digamos, bueno, podemos decir que un proyecto es exitoso o no, depende de qué. O sea, ya hablamos de comunicación, pero si, por ejemplo, tal vez para las personas que no saben exactamente qué es gerencia de proyectos, o sea, ¿qué es exactamente eso que hace que un proyecto sea exitoso de principio a fin? Es cierto que todos los proyectos que se manejan bajo esta ideología funcionan siempre o tienden a fallar, o qué podría también ser eso que los hace que falle el proyecto. Claro, ese es un tema bastante amplio, ¿verdad? Con bastantes criterios de muchas personas, pienso yo, en diferentes áreas. Hay ciertas metodologías de gerencia de proyectos que sí tienen una definición de éxito bastante clara desde el principio y lo denotan con una métrica, ¿verdad? Sin embargo, partimos del hecho que si el proyecto llegó a ejecutarse fue porque fue aprobado en algún momento. Y si fue aprobado en algún momento era porque tenía el respaldo financiero y de recursos para salir adelante. Muchas veces el proyecto puede no terminar en lo que esperábamos, ¿verdad? Y lo que planeaste simplemente no sale. Y de ahí sacas las lecciones aprendidas, ¿verdad? De ahí el solo hecho de haber ya intentado algo que alguien más no va a volver a intentar, ya le estás ahorrando tiempo al futuro, ¿verdad? A las personas que vienen detrás suyo. Entonces, el éxito en los proyectos para mí radica en qué tanto aprendiste y qué tanto realmente sacaste de valor de este proyecto. No necesariamente se alcanzó la meta, no necesariamente se elaboró el producto o el servicio que estábamos buscando. Sin embargo, a medio camino descubrimos una herramienta que antes no teníamos y esa nueva herramienta habilitó para que otros proyectos sí llegaran a su fin o sí llegaran a desempeñar el propósito que tenían. Entonces, me parece que el tema de éxito en proyectos es un tanto ambiguo, ¿verdad? Y sí va a depender mucho del lente con el que lo veamos. Especialmente entre los diferentes stakeholders o interesados, ¿verdad? Que uno más que otro puede verle un poco más de valor a las diferentes perspectivas. Ok, sí. Sí, es algo interesante eso que mencionas, porque el hecho, o sea, las personas, los seres humanos tal vez tendemos a pensar que algo falló porque no se terminó, pero tal vez como vos decís, el hecho de que este proyecto no haya llegado a su punto final no quiere decir que haya fallado. O sea, ahí en el camino se aprendieron herramientas o se aprendió sobre habilidades, o tal vez si al final de cuentas el proyecto pues no se dio, fue porque tal vez no iba a ser tan viable. Eso es una opción. Uh-huh. Sí, eso también, y eso influye mucho en la parte de la planificación, que es la parte en la que muchas veces se pierde perspectiva, ¿verdad? Hay una frase en proyectos que es bastante familiar, por así decirlo, que es que cuando vas a cortar un tronco deberías tardar más tiempo en afilar el hacha que en realmente cortar el tronco. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Porque de repente nos tiramos a un proyecto, pensamos que ya todo está listo y tal vez no se llega a su fin, pero nos damos cuenta que la planificación no fue hecha de la mejor manera. Muchos gerentes de proyectos que conozco coincidirían conmigo en decir que la planificación tarda lo que tiene que tardar, ¿verdad? Y muchas veces queremos apresurarla, muchas veces queremos forzarla. Sin embargo, hasta que la mate no cierre y hasta que realmente vos veas que sí puedes sacar adelante fase 1 y 2 al menos, ¿verdad? Como para que el proyecto se vaya moviendo, no deberías iniciar. Entonces, siento que ese éxito también radica mucho en qué tan exitosa fue tu planificación. Sí, bueno, y algo también que acabas de mencionar y que sería importante que tal vez nos puedas contar un poquito sobre conceptos o lo que mencionaste de las fases. ¿Qué quiere decir fase que pasó a fase 1, fase 2? ¿Cuántas fases hay? Tal vez algo así como un poquito resumido, porque como acabo de mencionar,
no es como un curso de 30 minutos de proyectos, de gerencia de proyectos, pero tal vez hay como información o conceptos importantes que tal vez podríamos entender o aplicar. ¿Qué nos podrías dar ahí? Sí, claro, eso varía mucho también como entre una metodología y la otra, ¿verdad? De repente lo que es ágil son fases son menos específicas, son un poco más como de planificación, ejecución, eh, cierre. Cuando se trata como de más proyectos waterfall que llaman, son un tanto más específicos y traen como muchísimo más procesos. Entonces, en esa parte, ¿verdad? Lo que yo sí siento es que las metodologías dan una guía, ¿verdad? Y esa es la parte donde como gerentes de proyectos tal vez no nos sabemos esas cosas de memoria y está bien. No se trata de aprenderse todo, se trata de saber dónde buscar y poder armar un mapa que funcione para la naturaleza del proyecto. Entonces, si vos llegas y me decís, bueno, es que quiero hacer un queque, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, posiblemente fase 1 sea crear la receta, fase 2, comprar los ingredientes, fase 3, hacer el queque y fase 4, tomarle una foto. ¿Verdad? Entonces, vos realmente le diste el nombre respectivo a cada fase, ¿verdad? Lo personalizaste, pero al final de cuentas va a depender mucho de la necesidad del proyecto. Lo que yo sí recomiendo mucho es a la hora de analizar un proyecto, entender la naturaleza del producto final y del servicio final para así poder tener claro cuál metodología aplica mejor, porque realmente son distintas y muchas veces, o de hecho ahora se usan como muy híbridas, ¿verdad? Entonces revuelves un poquito de todo para realmente poderte mover un poco más rápido, un poco más ágil, diría yo. Uh-huh. Y digamos, ahorita vos, bueno, de hecho personal, yo te conozco hace un tiempo ya y sé por experiencia que sos una persona que está enfocada a pensar en proyectos y más allá de tal vez tu conocimiento, creo que por tu personalidad, pues siempre estás pensando en ideas y hagamos y movamos, por eso es algo que también me gusta. Pero, por ejemplo, ¿para quién recomendarías llevar un curso o llevar gerencia de proyectos bueno, no sé cómo los dan, en cursos, en semestres, ya es toda una carrera? ¿Para quién lo recomendarías? Por ejemplo, tal vez por tu personalidad aplica bastante, porque sabes que sos muy activo, pero y vos querías darle una estructura a tus proyectos, pero esto aplica como para cualquier persona. Sí, claro. A mí me parece que hoy en día la gerencia de proyectos viene a ser el equivalente de lo que administración fue en algún momento, ¿verdad? Entonces, por lo menos a mí me parece una excelente base para cualquier iniciativa. Por ejemplo, si vos vas a trabajar en comunicación o sos psicólogo, relaciones públicas, puedes adquirir un conocimiento que es bastante útil, bastante práctico a la hora de desarrollar o de resolverle un problema a un cliente. Sin embargo, la parte gerencial del proyecto detrás, eso nadie te lo enseña, ¿verdad? Entonces, bueno, que los estudios financieros estén en lugar, que hagamos una planificación correcta, que realmente se vaya desarrollando y que tenga una estructura correcta. Entonces, hoy en día hay bastantes ramas en las que la de gerencia de proyectos vos puedes prepararte. Lastimosamente no hay tal vez como una estructura sólida de carrera, ¿verdad? Lo que hay son como maestrías, técnicos, certificaciones, y también va a depender mucho de la organización y el ambiente en el que vos te desarrolles, ¿verdad? Si vos sos más como empleado público, empleado de ese lado, ¿verdad? Tal vez una carrera sea más útil. De repente, si vos trabajas en multinacional o si sos emprendedor, una certificación sea algo más óptimo, ¿verdad? Yo sí pienso que a final de cuentas también se trata mucho de tus habilidades blandas, ¿verdad? Un gerente de proyectos tiene que ser una persona
que esté siempre como dispuesta a colaborar, que no le tenga miedo a los conflictos, que esté como abierta a esa versatilidad de los cambios de proyectos, ¿verdad? De que hoy estás en informática, mañana puede ser recursos humanos. Y que sí, tal vez es algo que todos podríamos aprender, pero tal vez no es para todo el mundo. Lo que yo sí recomiendo es que si vos tenés una iniciativa como profesional, porque tenés comunicación o psicología, etcétera, y querés darle forma a tu iniciativa, busca un gerente de proyectos que te ayude, ¿verdad? Que te dé esa estructura, que te dé esa guía, y así cuando comenzás y arrancas tu proyecto no está tan en el aire, ¿verdad? Sino que tiene como un respaldo más sólido. Ok, súper bien. No, muchas gracias por el consejo. Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejo le darías vos a una persona que, bueno, tal vez nos acaba de ver y dice, mira, sí me interesa como la gerencia de proyectos, dónde lo puede tal vez estudiar, alguna recomendación que vos quisieras dar desde tu punto de vista cuando ya llegaste a estudiar gerencia de proyectos? Sí, yo lo que haría definitivamente es investigación en el tema. Ahora en YouTube hay bastantes lugares. Digamos, en la página del Project Management Institute del PMI también hay bastante información disponible. Yo lo que trataría es de informarme lo más que pueda con respecto al ámbito de gerente de proyectos, gerencia de proyectos, perdón, para ver si realmente eso es algo que a mí me gusta, ¿verdad? Antes de invertir, no tanto dinero, por supuesto que sí dinero, pero el tiempo, ¿verdad? Porque una certificación puede llevarte muchísimos meses, muchísimos años, inclusive los exámenes son muy pesados, tienen su costo asociado. Entonces, antes de entrarle como con los tacos de frente a todo, ¿verdad? Yo sí recomendaría buscar videos, ¿verdad? En YouTube hay mucho de eso, ¿verdad? Como que hace un gerente de proyectos en su día a día o qué es la gerencia de proyectos, para empaparse un poco y ver si realmente eso es algo con lo que se siente relacionado o con lo que eventualmente podría llegar a desarrollar y a potencializar. Y basado en eso, ya tomar una decisión un poco más académica con respecto a la formación. En todas las organizaciones siempre hay gerentes de proyectos, entonces también y tal vez buscar como un one-on-one, ¿verdad? Con un gerente de proyectos que esté dispuesto a darle ese mentorship o que esté dispuesto a compartirle un poco de qué se trata el trabajo, cómo es que funciona. Y siento que eso aplica para cualquier carrera, ¿verdad? No irse como con todo, diría yo, porque la gerencia de proyectos en particular sí tiende a ser mucha información. Entonces, de repente te puedes ver sumergido en un mar de datos y al final darte cuenta de que no era lo tuyo, ¿verdad? Sí, cierto. No, y súper buena recomendación. Yo creo que es de las cosas más importantes. A veces uno se emociona con una idea, curso, y es cuando tal vez empezamos a dar las cosas botadas porque nos dimos cuenta que tal vez no era lo nuestro, porque tal vez había que estudiar o demandaba más tiempo del necesario, que sí me gusta, pero sí es muy importante esa recomendación. Muchísimas gracias. Creo que todo esto que acabamos de ver, aunque no fue en detalle sobre lo que es que maneja conceptos, no fue tan profundo, creo que sí nos dio una idea bastante clara de lo que es gerencia de proyectos. Yo de todo corazón te quería agradecer mucho por haber participado en este proyecto mío que se llama Es Comunicación. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Ricardo, por habernos acompañado, y muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Esto es Comunicación. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.